Lo dijo en la primera hora. 7 de la mañana con 59 minutos, como lo habíamos anunciado, ya se encuentra con nosotros Paola Pavón, ella es presidenta del CONGOPE, pero también prefecta de Pichincha, para hablar sobre la situación de las provincias en medio de la emergencia por la época invernal. Prefecta, muy buenos días, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí presente. Andrea, muchísimas gracias por el saludo a la gente que nos mira, nos escucha. Un saludo también para Suelen. Y en momentos duros para la provincia, hemos sacado un tiempito para poder conversar con ustedes. Después de esta entrevista, estaremos camino ya a Cangagua, que es lastimosamente la parroquia que el día de ayer se vio afectada por las fuertes lluvias en el Cantón Cayambe. Perfecta, ¿cómo continúan estas asignaciones? Del día de ayer escuchábamos una rueda de prensa en donde usted decía que a las 23 provincias no se les ha dado las asignaciones completas de parte del gobierno nacional. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Bueno, primero comentar que la deuda del gobierno nacional hacia los gobiernos provinciales asciende a 597 millones. Pero de esos 597 millones, y por lo cual hemos elevado la voz el día de ayer los prefectos y prefectas, es por la deuda del modelo de equidad territorial. Nosotros, las prefecturas y las juntas parroquiales, en el 95% vivimos de lo que determina la Constitución y la ley, se debe asignar a los gobiernos provinciales. Este monto es de 178 millones y es lo que nos permite a nosotros tener actividad. Con esos 178 millones tenemos que comprar el combustible para las maquinarias, tenemos que comprar los materiales para atender las emergencias, para poder construir un muro de gaviones tienes que comprar los materiales, necesitas liquidez, para pagar a los funcionarios y operarios necesitas liquidez, para pagar a los proveedores que nos entregan materiales necesitas liquidez. Y lo más duro en este momento, Andrea, es que en medio de la emergencia, en medio del sufrimiento de muchísima gente, nos disgusta que el gobierno nacional haga un manejo discrecional de los recursos y esté confiscando lo que le pertenece a algunas provincias en medio de una lógica electoral perversa. La desgracia de la gente, la adversidad no tiene colores políticos y ese es el llamado que hemos hecho el día de ayer al gobierno nacional, que se pague a los gobiernos provinciales sin discrecionalidad. Prefecta, en medio de esta crisis, ¿cómo ha reaccionado la prefectura de Pichincha? Entiendo que se movilizó maquinaria, pero también, ¿qué es lo que han hecho para dar respuesta? Entiendo que Cayambe ha sido bastante afectada en los últimos días, pero para dar respuesta a toda la provincia. Mira, hemos enfrentado hace 2 semanas emergencias ya en la zona del noroccidente. Las parroquias de Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto han sido las más afectadas. La vía Mitad del Mundo, Río Blanco, está con asistencia permanente de la prefectura de Pichincha. Todos los días estamos con deslaves, derrumbes y nuestra maquinaria está operativa. Pero lo más duro hemos vivido desde el día viernes. El Cantón Cayambe en este momento se encuentra declarado en emergencia. El día de ayer el COE cantonal a horas de la madrugada lo declaró en emergencia. Hemos enfrentado fuertes lluvias en la parroquia de Olmedo. Para la gente que nos escucha, Olmedo está a las faldas de el Cayambe, por lo tanto hubo una fuerte cantidad de lluvia, muchísima granizada el día viernes y viernes, sábado, domingo, lunes, hasta ayer en horas de la tarde estábamos con todo el dispositivo de la prefectura en Olmedo y tuvimos que movilizarnos a Cangagua porque la emergencia en Cangagua es todavía mucho más grave que lo que se suscitó en la parroquia de Olmedo. ¿Con qué estamos desplazados, Suelen? Estamos con maquinaria. Más de 20 maquinarias de la prefectura de Pichincha se encuentran en la zona del Cantón Cayambe, retroexcavadoras, bocat, cuadrillas, ingenieros, operarios y también con asistencia humanitaria. Pichincha Humana, que es nuestro brazo de salud, no ha descansado desde el día viernes. Los cuadros que ha atendido básicamente son hipertensión, faringitis, gripes, enfermedades respiratorias. Nos hemos dado cuenta también la situación tan dura y adversa de nuestros adultos mayores. La mayoría de estas parroquias son personas de la tercera edad, así que estamos dando asistencia permanente. También hemos realizado la entrega de kits de comida
porque la gente lo perdió todo, el agua entró a sus casas y lo que más hemos brindado es trabajo. Estamos con nuestros funcionarios, más de 200 funcionarios desplazados, y no solamente los obreros y los ingenieros, muchísima gente que hace oficina en la prefectura solidariamente se ha movilizado con palas, con botas, con guantes, porque el lodo entró a las casas. Entonces ahí es un trabajo manual, no hay máquina que pueda entrar. Nos toca hacer el trabajo manual de retirar el lodo, de retirar el agua, pero lo hacemos con muchísimo amor y cariño para nuestra población, en este caso del Cantón Cayambe. Perfecto, y sobre esta situación ahí en Cayambe, ¿se ha comunicado con usted tal vez la presidenta del CODE Nacional, Inés Manzano, para coordinar tal vez acciones en territorio? A ver, quiero comentarles que desde el día sábado hubo una fuerte presencia del Ejecutivo desconcentrado. Estuvieron básicamente los representantes del Ejecutivo a nivel cantonal y a nivel provincial. No hemos tenido contacto con la señora Inés Manzano. Hemos tenido una actuación directa con la Secretaría de Riesgos Pichincha, a quien quiero agradecer. La Secretaría de Riesgos Pichincha, desde el primer momento de la emergencia en Olmedo, ha estado coordinando. Mi llamado siempre, aquí no es quien se luce más, quien brilla más, quien llega más. Necesitamos personal operativo en la zona, y digo personal operativo porque también en circunstancias hemos tenido la presencia de los asambleístas electos del gobierno nacional, del partido del gobierno nacional, que llegan a decir: aquí estamos. Este no es el momento de la foto, este es el momento del trabajo, así que el Ejecutivo desconcentrado es fundamental en la emergencia, y hemos estado trabajando y coordinando, nosotros siempre abiertos, pero nuestro llamado es a que nos entreguen los recursos, porque el Ejecutivo desconcentrado busca desplegar actividades, pero por lógica, quien está más cerca del territorio es la Junta Parroquial, es el municipio, es la prefectura. Por lo tanto, los recursos son esenciales en este momento para atender la emergencia. A ellos, incluso como gobierno central, les queda más difícil desplazarse. Sé que estamos en un momento electoral, pero créanme, el dolor de la gente no tiene bandera política, la emergencia no tiene bandera política, y por eso nuestro llamado al Ministerio de Finanzas a que nos pague y que no hay un manejo discrecional como lastimosamente desde el año anterior se ha suscitado en el Ministerio. ¿A qué se refiere con el manejo discrecional? Mire, no es casual, Andrea, no es casual que a las provincias que no se les entrega los recursos desde el año pasado son las provincias en donde las autoridades no responden al partido político del candidato presidente, o que los recursos que están en deuda en este momento sea a los territorios y a las provincias en donde el partido político del candidato presidente perdió la elección. ¿Hay un direccionamiento político entonces? ¿Sienten ustedes eso? Hay un direccionamiento político, es lo que denunciamos el día de ayer en la Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralización, porque entenderíamos que si no hay recursos no se pague a las 23 provincias, pero ¿por qué se les entrega los recursos de diciembre, de enero, de manera completa a unas provincias, y a nosotros se nos debe diciembre, se nos debe noviembre? El día de ayer, después de las declaraciones en la provincia de Manabí, en la ciudad de Puerto Viejo, las provincias que estuvimos presentes recibimos el 40% de la cuota del mes de enero. Nos deben noviembre, nos deben diciembre, nos deben el 60% de enero, nos deben todo febrero. Y aquí nuestro llamado, las prefecturas de otra tienda electoral en este momento no son enemigos del gobierno. Los enemigos en este momento son las lluvias, son las afectaciones, son los deslaves. Y esto amerita que las autoridades, más allá de sus tiendas políticas, trabajemos de manera organizada. Así que hacemos un llamado fuerte, porque no se puede utilizar la desgracia de la gente en clave electoral. Esto es condenable. Sobre ese pronunciamiento, entonces, prefecta, sobre este manejo discrecional, también respondería entonces al tuit o al texto, digamos, que publicó en su cuenta de red social X del prefecto Clemente Bravo, que dijo que las asignaciones de recursos a la prefectura del Oro y los municipios está completa, y que además han sido beneficiados, dice él, con maquinarias y créditos a través del BDE. Además, se han reunido con el gabinete presidencial, etcétera. Es decir, a eso respondería precisamente a este manejo discrecional lo que ha escrito el prefecto. Mire, primero, como presidenta del CONGOPE, quiero decir que si las provincias reciben sus asignaciones,
me alegra, me pone contenta porque son las provincias, porque es el país. Mi condena no es a los prefectos y a las prefectas que han recibido las asignaciones, sino es al Ministerio de Finanzas. Sin embargo, la información emitida por la Prefectura del Oro no es real, porque a la Prefectura del Oro también le deben recursos. También le están afectando al Cantón Piñas, le están afectando al Guabo, le están afectando a Santa Rosa, porque el gobierno nacional tiene una deuda con la provincia del Oro. Es más, si me permite usted este momento, le voy a verificar con el equipo para no ser imprecisa. A la provincia de El Oro le pagaron la asignación de noviembre, le pagaron la asignación de diciembre, le pagaron la asignación de enero, pero le están debiendo febrero. Le están debiendo febrero y hay deudas pendientes de FINGAD, de devolución de IVA, como al resto de provincias. En buena hora que las provincias reciban sus recursos. Lo que no puede pasar, Andrea, es que se haga sentir el autoritarismo y la prepotencia del gobierno dirigido a territorios en donde lastimosamente el candidato a presidente no se siente contento con los resultados electorales. No es casual que no se le pague a Imbabura. Revisan los resultados de la primera vuelta de Imbabura. No es casual que no se le pague a Orellana. Revisen los resultados electorales de Orellana. Ni siquiera son autoridades de la Revolución Ciudadana. Se está castigando a la ciudadanía porque no respondió en clave electoral como el gobierno nacional quiere. Eso es lo que no puede pasar y es lo que denunciamos ayer en la Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralización de la Asamblea Nacional y pedimos que se active la fiscalización, porque nosotros en este momento ni vamos a paralizarnos, no vamos a paralizarnos. Con recursos o sin recursos, las prefecturas vamos a estar con nuestra gente. En este momento la gente demanda de autoridades empáticas, de autoridades solidarias, de autoridades que estén presentes en el territorio. Y eso lo hacemos las juntas parroquiales, los municipios y las prefecturas. Creo que por acá tenemos cifras que le están está entregando el equipo de la prefectura de Pichincha a la prefecta. La deuda en Azuay supera los 8 millones, la deuda en Bolívar supera los 3 millones, la deuda en Cañar 3 millones, Carchi 1,5 millones, Chimborazo 4.800.000, Cotopaxi 2.300.000, El Oro 5.614.000. Eso es lo que le deben. Entonces, nos alegramos que ellos hayan recibido su asignación de noviembre, de diciembre, de enero completa, a diferencia de la prefectura de Pichincha, a diferencia de la prefectura de la Azuay, a diferencia de la prefectura del Guayas, que no han recibido sus asignaciones desde el mes de noviembre. Y sí tengo que decir que el día de ayer, después de las duras críticas en la Comisión de Gobiernos Autónomos, se nos depositó el 40% del mes de enero. Imagínense, la deuda en Pichincha es 30 millones, para que la gente tenga una idea. ¿Qué nos depositaron ayer? 3 millones. Eso nos depositaron. De 30 millones a 3 millones. Cuando en este momento tengo desplazada toda nuestra maquinaria, todo nuestro personal, cuando necesito comprar materiales para poder atender la emergencia, cuando necesitamos kits de alimentación, cuando necesitamos incorporar albergues en los territorios, no se nos entrega los recursos. Perfecta, justamente usted ha traído a colación la comparecencia que tuvieron en la Comisión de la Asamblea Nacional. Leonardo Orlando, el prefecto de Manabí, hizo la misma denuncia en torno al presupuesto que tienen que transferir en Manabí. Yo sí quiero saber si es que se llegó a un acuerdo o la comisión llegó a un acuerdo de fiscalización o algún tipo de acción para apoyar a las prefecturas y también qué va a hacer de aquí en adelante el Congope. Le hago esa pregunta porque sobre todo en los últimos días los hemos visto bastante activados exigiendo estos recursos. Después de la comparecencia de los prefectos y prefectas, la Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralización, de manera unánime, con los asambleístas presentes, decidió iniciar el proceso de fiscalización y de juicio político al ministro de Finanzas. La causal, incumplimiento de funciones por el manejo discrecional de los recursos. ¿Está iniciado ese proceso? Inician el proceso, esa es decir, la recolección de firmas. Esa es una decisión de ¿Va a salir de Revolución Ciudadana? De la Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralización, que nos recibió el día de ayer y pudo constatar este manejo discrecional. Y mire usted, yo quiero comentarles para que además la ciudadanía evidencie la predisposición de trabajo que hemos tenido. Con el exministro Juan Carlos Vega, hasta diciembre del año pasado, teníamos un diálogo fluido, conversábamos, hicimos planes de pagos, recibimos bonos
en un momento tan crítico en donde se necesita liquidez, entendíamos la situación dura del gobierno nacional, recibimos bonos, pero si desde el mes de noviembre del año pasado, que casualmente empieza la época electoral, no entregan recursos a ciertas prefecturas, tenemos que preocuparnos y tenemos que levantar la voz. Lo que menos queríamos los prefectos y prefectas es que en esta vorágine de la contienda electoral nos obliguen a tener que alzar la voz. Si nos entregan los recursos, créanme que ustedes no van a tener prefectos ni en la asamblea, ni prefectos en los medios de comunicación, van a tener prefectos en las obras, en el territorio, trabajando, colaborando con la gente. Perfecto. Por acá quiero leerle también unas preguntas que nos llegan de parte de la audiencia, digamos haciendo tal vez una cierta crítica a muchas prefecturas, ¿verdad? Nos escribe Blanca Sacancela, ella fue asambleísta en el periodo anterior y le saludamos también. Dice, el análisis de la prefecta no se contrapone con los eventos de fiestas, de eventos gigantescos, gastando con artistas. ¿No será que ciertos gobiernos autónomos hacen mal uso de estos fondos? Mire, Blanca, siempre la autoridad tiene la posibilidad de priorizar el manejo de los recursos. Y en momento de crisis, sin duda, hay que priorizar los recursos. Pero también quiero hacer un llamado porque me parece que este es un argumento que se ha empezado a levantar desde algunos sectores. Por un lado, la emergencia, por un lado, la poca entrega de recursos, pero por otro lado también una demanda enorme del sector económico, productivo y turístico de los lugares. Yo me pongo en los zapatos de provincias como Bolívar, como la Sierra Centro, que esperan con tanta ansia el carnaval para dinamizar la economía. ¿Sabe el impacto que tiene en el sector hotelero? ¿Cuántas familias viven del sector hotelero? ¿Cuántas familias viven del sector turístico, del sector transporte? La economía de nuestras familias está golpeada, precisamente porque hay un mal manejo económico. Cada vez que se suspende una actividad cultural, en donde también hay gestores culturales, hay artistas que viven de la dinámica cultural, hay una afectación económica. Pero sin duda, frente a la crisis y a la emergencia, la autoridad tiene que tener la capacidad de resolver. Yo le comento y voy a hablar a título personal. La semana pasada tuve que definir si se hacía o no el Festival Bicentenario. El Festival Bicentenario es demandado por los artistas locales de Pichincha, por los artistas que viven del sector turístico. Y tomé la decisión de suprimir el Festival Pichincha Bicentenario, porque es obvio. Porque si no me pagan los recursos, si el gobierno nacional me debe 30 millones y los pocos recursos que ingresan tienen que ir a la emergencia, es ahí donde la autoridad debe tomar una decisión. Pero quiero pedirles que también reflexionen y seguramente la gente que hace turismo, que hace hotelería, que vive de la gestión cultural, se va a sentir afectada. Aquí no hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Todos tienen derecho a trabajar, pero hay que priorizar. Prefecta, hace 15 días, puntualmente el 26 de febrero, estaba lista una reunión, entiendo, con el Ministerio de Finanzas que no se pudo concretar. ¿Está definida una nueva fecha para exponer todas estas denuncias que usted también le expone a la ciudadanía o no han recibido en definitiva respuesta por parte del gobierno central? Como presidenta del CONGOPE he tratado de mantener diálogo con el gobierno nacional, porque no solamente represento a Pichincha y a mi opción política, represento a prefectos y prefectas de distintas tiendas y hemos insistido y hemos buscado que el diálogo sea el mecanismo. Mire lo que usted plantea. Horas antes de que la reunión se lleve a cabo en el Ministerio de Finanzas, nos cancelaron vía mail. Ese mismo día. Ese mismo día, cuando los prefectos de Carchi, de Azuay, de Napo, estaban ya en Quito y viajaron para la reunión con el ministro de Finanzas. Este desplante no le hacen a la prefecta Paola Pavón o a la presidenta del CONGOPE, lo hacen a los territorios y lo hacen a las provincias. ¿Por qué acudimos a la Asamblea Nacional para que fiscalice? Porque no solo nos cancelaron la reunión, sino que nos han cerrado el diálogo. No les pagamos simplemente porque no les queremos pagar. Nos están haciendo sentir el autoritarismo del gobierno. Nos quieren hacer sentir
que quienes no tenemos la misma consigna política que el gobierno nacional debemos padecer, pero ahí mi reflexión, no le están dando la espalda a los prefectos, le están dando la espalda a la gente que está en emergencia, a la gente de Yaguachi, a la gente de Jújar, le están dando la espalda a Pimampiro, que tuvo deslaves esta semana, le están dando la espalda a Cangagua, a Olmedo, a Puerto Quito, al Chaco, a la Concordia, a las provincias que en este momento están afectadas. No se equivoquen. No se equivoquen, el daño no es al prefecto, a la prefecta, a la prefectura, el daño es a la gente. No sé quién le está asesorando al presidente, pero créanme que si hasta pensaran en clave electoral, atenderían a los territorios más afectados. Porque sabe usted, Suelen y Andrea, a estas prefecturas que no les pagan, terminan siendo más del 68% de la población del país. Si usted suma Pichincha, si usted suma Manabí, Azuay, Guayas, Imbabura, Santo Domingo de los Áchilas, Orellana, son más del 68% de la población. De parte del CONGOP, entonces, ¿qué acciones van a tomar luego, digamos, de que hasta ahora mismo, hasta hoy, a las 8:19 de la mañana, está cerrado el diálogo con el gobierno nacional? Vamos a seguir insistiendo, y aquí también quiero mandar un mensaje porque sus colegas periodistas decían, bueno, ¿y va a haber paralización? ¿Los prefectos van a paralizarse? No, no tenemos pretensión de paralizarnos en este momento, con recursos o sin recursos. Con competencias o sin competencias, vamos a estar con la gente. No nos conocen, no nos van a parar. Si buscan paralizarnos, no nos van a paralizar. Vamos a estar con nuestra gente, como está la prefecta Aguinaga, entregando kits de alimentación en la zona de la emergencia, como está el prefecto Juan Cristóbal Lloret, atendiendo y habilitando las vías que incluso son de responsabilidad nacional, como está el prefecto Richard Calderón en Imbabura con la gente de Pimampiro, como estamos en Pichincha con la gente de Cangagua y Olmedo. No nos van a parar, no nos van a detener. Esperamos que este pedido firme, este pedido fuerte, porque ha sido así, en la Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralización le llegue al presidente. Y queremos que el gobierno sea empático, queremos que el gobierno gobierne, que estén en territorio, que paguen los recursos, que no se tomen los recursos que no son de ellos, que no confisquen los recursos de los gobiernos locales. Esperemos. Estos días van a ser muy duros para el país. Se avecinan fuertes lluvias. Que las autoridades nos sentemos y trabajemos de manera conjunta es nuestro llamado. Perfecta. Entiendo que ustedes también no solo han planteado estas exigencias, sino también han planteado soluciones, una fórmula para que se brinden o se asignen los recursos hacia los gobiernos provinciales. ¿Cuál es esta fórmula? Cuéntenos un poquito, Mire, por favor. Hace un año, exactamente es un año que se aprobó un proyecto de ley en la Asamblea Nacional en donde se buscaba que los recursos que la Constitución y la ley asignan a los gobiernos subnacionales no pasen por finanzas, precisamente para evitar el manejo discrecional de la autoridad política, en este caso de quien está en el gobierno nacional. El presidente de la República vetó esta ley, el presidente Daniel Noboa vetó esta ley. Y vetó porque obviamente quieren tener este manejo discrecional de los recursos. Después de un año, tanto el CONGOPE como AME y CONAGOPARE estamos dispuestos a insistir en que la Asamblea Nacional dé paso a este proyecto de ley. Y creo que esto sería bueno para la democracia, porque hoy está gobernando el presidente Noboa. No sabemos qué va a pasar más adelante. Que nadie, que ninguna autoridad utilice de forma abusiva los recursos de la gente y de los territorios. Porque no son los recursos del alcalde o la prefecta o el presidente de la junta, son los recursos que nos permiten hacer la vía, el adoquinado, el canal de riego, pero además que dinamizan la economía de la gente, porque junto a cada obra hay un contratista, hay un arquitecto, hay un ingeniero, hay un maestro mayor, hay un albañil, hay una mujer que brinda alimentación a estos obreros que están en las vías construyendo, haciendo obra pública. Los gobiernos locales dinamizan la obra pública. Yo le escuchaba al presidente de la República el día de ayer dar una declaración que decía, el 2025 vamos a destinarle a la obra pública. Quien hace el 70% de la obra pública son los gobiernos locales. Entonces, si nos entregan nuestros recursos, que además son nuestros, nosotros vamos a hacer obra pública y vamos a dinamizar la economía. Por eso insisto, creo que el gobierno en esta lógica de hacer campaña y gobernar no está viendo de forma clara dónde hay que poner los énfasis. Los énfasis son: entreguen los recursos, permitan que se dinamice la economía,
que los gobiernos locales estén más cerca, atiendan las emergencias e incluso este mes, que va a ser un mes electoral, sería un mes más tranquilo. Prefecta, quisiera también su postura sobre las declaraciones del presidente Noboa, en donde ha dicho que se va a impulsar una iniciativa para que no se sancione a las personas que han estado afectadas por las inundaciones, por estas emergencias que precisamente hemos conversado el día de hoy con usted, que no se sancione y que pudiese ser, digamos, opcional ir a votar y que a ellos no se les multe. Su postura, prefecta. Se les nota desesperados. La verdad es que se les nota desesperados y cada acción da cuenta de la irresponsabilidad en el manejo del gobierno, el abuso de poder. Eso no le gusta a la gente. Por eso vuelvo a señalar, creo que hay un pésimo asesoramiento electoral del candidato presidente. No solamente es un abuso, porque además no sería potestad de él, sino además del Consejo Nacional Electoral, es una autoridad, es la autoridad que debe pronunciarse sobre esto, así que desesperados. Cualquier reforma electoral, tal como determina la Constitución y la ley, tiene que hacerse un año antes. Pero como hay una serie de arbitrariedades, no me extrañaría que en este país, en donde cada vez la democracia está más golpeada, en donde la legalidad cada vez está más golpeada y el Estado de Derecho se dé paso a esta decisión descabellada. ¿Y sabe qué va a provocar? Que la gente salga a votar, que la gente en Manabí salga a votar, que la gente en Guayas salga a votar, que la gente en los cantones de Pichincha salga a votar. No van a impedir que la gente se pronuncie y busque un cambio tomando medidas arbitrarias. Prefecta, quería hablar también, retomando, digamos, el tema de las lluvias, en torno a la prevención que está haciendo la prefectura de Pichincha. Y le pregunto esto porque constantemente los medios de comunicación tenemos la preocupación, por ejemplo, de la LOAC Santo Domingo, que, como digo, constantemente cada vez que llega la temporada invernal, vemos que tiene derrumbes, deslaves en esta vía y, por supuesto, en otras vías más de Pichincha. En torno a la prevención que está haciendo la prefectura. Bueno, primero señalar, porque esta es una pregunta recurrente sobre la vía Mitad del Mundo Río Blanco y la vía Aloha Unión del Toachi. La construcción de estas dos vías, que fue hace muchos años, fue una construcción que sin duda afectó la cordillera. Por lo tanto, permanentemente vamos a enfrentar en invierno deslaves, vamos a enfrentar dificultades. No podemos controlar la naturaleza, pero sí podemos controlar la prevención y sobre todo la respuesta en emergencia. ¿Qué hacemos de forma permanente? Mantenimiento, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, revisión de cunetas de coronación. O como lo que pasó, y estoy perdida, no sé si fue ayer o antes de ayer, el equipo me apoya. Tuvimos un deslave en la Mitad del Mundo Río Blanco, en una de las zonas más complicadas. Y nosotros, como sabemos que esa es una zona complicada, hicimos una variante para que precisamente no se impida la circulación. Entonces, sabemos que esa es una zona de deslave, pero hay una variante para que los vehículos puedan pasar. Entonces, estamos trabajando permanentemente en prevención. Esto es constante. Y ahí también un tema que tiene que ver con recursos. El mantenimiento rutinario y periódico de las vías cuesta muchísima plata. Cuesta muchísimos recursos. Entonces, cada vez que exigimos los recursos es precisamente para eso, porque si no hay recursos, tú no tienes cuadrillas que limpien cunetas, que limpien alcantarillas, que se tiene que hacer de manera permanente. Entonces, para poder contratar las microempresas viales que mantienen nuestras vías, necesitas recursos. Para que la cuadrilla pueda funcionar, necesitas recursos. Es decir, el mantenimiento de las vías es precisamente para evitar las inundaciones y que no nos afecte tanto como ahora. Prefecta, ya para concluir, tenemos, el fin de semana tuvimos... El 3 y el deslave fue el día martes. Por ejemplo, ahí se nos fue una gran parte de la montaña, pero teníamos la variante que ya la hicimos con tiempo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la vía Mitad del Mundo Río Blanco, hicimos una inversión de $11 millones el año pasado. $11 millones para mantener la vía. Entonces, cuando la gente dice, ¿y para qué quieren los recursos? ¿Y dónde están los recursos? Están en las obras que requiere la provincia. Prefecta, el fin de semana tuvimos la marcha y la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer. Si quisiéramos saber brevemente, porque ya no tenemos mucho tiempo, brevemente, ¿qué están haciendo los centros Guarmi a favor de las mujeres a propósito de esta coyuntura?
Gracias por la pregunta, porque en medio de las emergencias no hemos podido amplificar una gran noticia para Pichincha. Me siento muy contenta de haber cumplido la palabra, de cumplirle a las mujeres y de cumplir el plan de gobierno con el que fui electa. El día lunes, en el Cantón Pedro Vicente Maldonado, inauguramos el Guarmi Pichincha número 12. Y con ese Guarmi en Pedro Vicente, los 8 cantones de la provincia de Pichincha tienen servicios y política pública para combatir la violencia contra las mujeres. Abogados, psicólogos, trabajadores sociales de manera gratuita atendiendo a nuestras mujeres. La zona del noroccidente de Pichincha es una de las zonas donde mayor violencia contra la mujer existe, donde más casos se reportan de abuso sexual a niñas y adolescentes. Por lo tanto, tener centros de atención gratuita nos va a ayudar a contener la violencia contra las mujeres. Nuestro compromiso se mantiene, nuestro compromiso está ahí. Tenemos nuestra línea de emergencia gratuita 166 a la que tú puedes llamar si requieres ayuda. Esa línea te puede derivar a nuestros centros. Estamos en los 8 cantones de la provincia de Pichincha. Tenemos en la zona norte de la provincia, tanto en Cayambe como Pedro Moncayo, nuestros centros de atención a las mujeres víctimas de violencia en Quichua. Son nuestros centros quichua hablante para que nuestras mujeres sean atendidas en su lengua materna. Así que seguimos trabajando y, como decimos, el 8 de marzo las mujeres no queremos flores, queremos derechos y queremos servicios y queremos que el Estado cuide de la vida de las mujeres. Perfecta, muchísimas gracias nuevamente por tu presencia aquí en A Primera Hora. Conversábamos con Paola Pavón, prefecta de Pichincha, presidenta del CONGOPE, para hablar sobre la situación de las provincias en medio de la emergencia por época invernal. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.